En este tutorial de bibliocad.com vamos a hablar sobre las barandillas en Revit. Desde la disciplina Arquitectura, en el apartado Circulación, contamos con las herramientas para crear barandillas como son boceto de camino y colocar en anfitrión. En este caso vamos a crear un ejemplo con boceto de camino. Se trata simplemente de determinar una forma bidimensional. Como pueden ver aquí arriba tenemos seleccionado la línea. Por lo tanto hacemos una línea y lo que estamos haciendo es diciendo a Revit por dónde queremos que pase esa barandilla. Cuando cerremos este modo, Revit va a crear la barandilla. Antes de cerrarlo puedo volver a crear otra. Lo que sí no puedo es crear una que sea independiente. Toda tiene que ser continua. Observen en este caso que si doy cerrar, Revit me va a decir que esto no se puede hacer. Es decir, si nosotros necesitamos tener estas barandillas en el proyecto, tenemos que crear esta, cerrarlo y volver a crear otra aquí. Serán independientes. Claro, si hacemos una figura que sea continua, entonces no hay problema. Voy a darle cerrar. Ahí tenemos la barandilla. Sabemos que este icono, el icono que aparece aquí, es para indicar volteo. Pero al hacerlo, observen que la forma no cambia. Eso es porque no estamos cambiando la forma, es decir, no estamos simetrizando el objeto, sino que lo estamos simetrizando sobre sí mismo. Es decir, es como si ahora la barandilla por aquí tuviera un saliente, y entonces al voltearlo el saliente pasaría al otro lado. Si ese saliente está aquí, va a estar también en este tramo, en este y en este. En este caso, como es un tipo de barandilla tubular, lo cierto es que es simétrica para ambos lados y por eso no hay cambio. Vamos a ver otras formas que podemos crear. Vamos a barandilla, boceto de camino, y vamos a poder ver que podemos hacer formas como simplemente un rectángulo. Incluso polígonos. Aquí podemos decir la cantidad de lados que queremos. Está claro que son formas singulares, pero podemos hacerlo. De hecho, podríamos partir de esto y ahora seleccionar esta, quitarla, e incluso esta, y también sería válido. Recuerden que en esta misma sesión he creado este rectángulo y esta forma. Por lo tanto, si cierro, me va a decir que no se puede. Por lo que les decía antes, dentro de una sesión, lo que vayamos a dibujar debe ser continuo. O sea que o quitamos esto, o incluso quito una parte, esta, y ahora arrastro aquí para que coincida con este punto. Esta forma sí la va a aceptar. Le doy cerrar. Si me voy a una vista 3D podemos ver lo que tenemos. De momento unas barandillas bastante feas. Vamos a eliminarlas. Las barandillas son elementos que resultan muy fácil agregarlos en un proyecto, ya que no hay muchas opciones. O determinamos una trayectoria o la asignamos a lo que llamamos un anfitrión. El anfitrión puede ser una escalera, lo más habitual, puede ser una rampa o puede ser un suelo. Nosotros podríamos tener ahora en el nivel 1 creado un suelo. Vamos a hacerlo. Voy aquí, dibujo una forma rectangular, cierro. Es un suelo. Y ahora puedo ir a barandilla y elegir la opción de boceto de camino o colocar en anfitrión. Elegir colocar en anfitrión. Elijo si quiero que lo apoye sobre la zanca o las huellas. Vamos a bajar en huellas. Y tocamos aquí. Ahora vamos a boceto de camino y a elegir línea, pero voy a elegir un desfase. Estoy trabajando en centímetros, así que le voy a decir que se desfase 5 centímetros o más, 10. Y ahora simplemente hago un clic aquí, aquí y aquí. Voy a cambiar las medidas de este suelo. Vamos a editar el contorno. Vamos a decirle que mida de frente 5 metros. Vamos a hacerlo de 300 por 1 metro. Cerramos este modo. Ahora nos vamos a arquitectura, barandilla, en este caso boceto de camino. Y lo que voy a hacer es elegir un desfase de 10 centímetros. Y voy a hacer un clic aquí, otro aquí, y ahora otra vez un clic y otro clic. De la manera que lo estoy haciendo, me obliga a crear un segmento y luego otro segmento. Por lo tanto, esta zona hay que resolverla.
Para eso puedo arrastrar los pinzamientos o recortarlo. Voy a volver atrás. Lo que hacemos en un caso así es ir a línea, pero elegir la opción cadena. Damos el desfase, porque de esta manera sabe que vamos a hacer líneas en cadena. Y ahora puedo cerrar. Vamos a una vista 3D y tenemos nuestro suelo, que podría ser una terraza, y la barandilla con un desfase. Volvemos al nivel 1. Entonces, crear una barandilla es relativamente fácil, ya que lo único que tenemos que hacer es decirle por dónde va a pasar. El aspecto de esa barandilla, entonces sí lo tenemos que controlar desde otro lugar. Por supuesto, va a ser a través de las propiedades y específicamente del tipo, que como sabemos, en este caso está seleccionada. Podemos ir a tipo y aquí modificar todo lo que tenga relación con esa barandilla. Vamos a ver algunos de los tipos que hay creados en esta plantilla. Vuelvo al 3D. Sigue estando seleccionada. Voy aquí y lo cambio. Vamos a ver esta otra de qué va. Vemos que tiene elementos verticales y un pasamanos de sección rectangular o cuadrada quizás. Cambiamos a la siguiente. Es lo mismo pero con más altura. La otra con paneles de vidrio. Acá hay algo interesante. En aquellas separaciones que son inferiores a cierta medida, ya veremos cuál, no coloca un cristal. Esto es algo a tener en cuenta a la hora de crear un tipo. Incluso podemos intuir que el pasamanos es las secciones de forma elipse, ¿no? Por la forma en que corta aquí. Vamos a ver la siguiente, es la que estábamos viendo, la tubería de 900. El elemento común a todos los tipos de barandillas que tenemos en esta plantilla, al menos 4, es la paleta de propiedades, donde aparecen una serie de parámetros que, como decíamos, son comunes a los tipos, donde vamos a poder determinar las fases, conocer datos de la identidad, que son datos de lectura, son datos que pertenecen al tipo. Aquí aparecerían si en el tipo alguien hubiera ingresado esos datos. No lo hay, por eso aquí no los muestra. Podemos conocer la longitud. La longitud sería la longitud total, no de tramo, sino del total. Y luego tenemos aquí el desfase de la huella y zanca, desfase de base y el nivel en el que está posicionado. Vamos a cambiar algunos de estos valores para conocer cómo se afecta. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí 20 centímetros. Hemos agregado a los 10 iniciales 20 más. Ahora lo voy a colocar en negativo 10 centímetros. Recuerdan que habíamos hecho un desfase al momento de crearlos. Y era un desfase de 10. Ahora, como le he hecho un desfase negativo, se ha ido a borde. Observe que está apoyado sobre la arista de este forjado. Eso significa que si hubiéramos insertado la barandilla sin haber dado un desfase, lo podríamos haber agregado después cambiándolo desde aquí. En este caso le puse negativo, pero podríamos darle 0. Aceptaría el desfase original, que era de 10, o incrementarlo agregando 10 más. O sea que en realidad la distancia entre el centro de esta barandilla y este borde sería de 20 centímetros, ya que estaban los 10 iniciales más los 10 que acabo de dar. Vamos a volver a colocarlo en 0. El otro es un desfase de base, es decir, respecto al nivel al que está insertado. Imaginen, por ejemplo, que este suelo, que es la terraza, que podría ser una terraza, en realidad está posicionado en el nivel 1, como un suelo que sea interior, pero a ese suelo le dijimos que esté desfasado. Vamos a hacerlo. Vamos a mover este suelo, voy a copiarlo hasta aquí adentro. Tengo dos suelos. Digamos que este es un suelo interior y este es el suelo de la terraza. Por alguna razón no creo un nivel para esta terraza. Utilizo el mismo, que es el nivel 1. Pero como es el suelo de la terraza, pretendemos que esté por debajo del nivel interior para que el agua no se meta dentro. Y lo vamos a bajar 5 o 10 centímetros. Lo voy a seleccionar y le voy a decir, el nivel es el 1, pero quiero que te desfases menos 10 centímetros. Por lo tanto, como decíamos, el nivel es el 1, pero está desfasado. Si agregamos una barandilla, nos va a pasar que va a quedar en el aire, como pasa aquí. Para eso podemos usar
este parámetro que es desfase de base. Y le decimos ahora que baje 10 centímetros. Así estará apoyado sobre el suelo. Por lo tanto, el nivel seguirá siendo el 1, pero con un desfase. Si tuviéramos que estirar esta barandilla para que continúe por este suelo, porque tenemos un desnivel y los dos llevan barandilla, lo cierto es que para crear este tramo tendríamos que hacer una nueva barandilla, porque están a alturas distintas. Pero vamos a devolver a esta al nivel original y a la barandilla que ahora quedó metida dentro también a la altura original, a nivel original. Voy a seleccionar la barandilla, voy a editar el camino. Observen que me está mostrando la trayectoria, el camino, y ahora puedo seleccionar este borde o arista y arrastrar este pinzamiento hasta que toque aquí. Longitud 190. Esta información me la está dando aquí, porque al entrar en modo boceto me va a dar información, la paleta de propiedades de cada elemento que estoy seleccionando. Observen que al tocar este me dice que mide 2,80 y este otro, aunque ya teníamos la cota temporal, que mide 90. Es información que es importante saber que me la está mostrando. Cierro este modo. Por lo tanto, tengo un nuevo tramo de barandilla y ahora observen que la longitud ha cambiado. Como decía, es la suma de este más este más este. Es decir, la distancia total de esa trayectoria.